Tengo a la abogada de inmigración, la nicaragüense Noelia Ramos, para que nos hable de este otro problema que tiene nuestra comunidad. Hola Noelia, ¿cómo está? Muy bien, Miguel, gracias por la invitación. Definitivamente, una vez más, aquí estamos tratando de desenmarañar toda esta cantidad de acciones que creo que una peor que la otra, la que viene. Explíquenos sobre de qué se trata esta nueva filtración que hemos hablado con usted en otras ocasiones y siempre. Esto no es oficial, pero al final se termina confirmando siempre las filtraciones que hacen los medios. Pues te tendré que dar la mala noticia que viene, que ya la efectuaron, porque ya Oh. tuve en mis manos la carta de desestimación, ¿ok? No solamente pone en peligro el proceso que nosotros mismos como abogados estamos teniendo como una estrategia legal de diseño, de preparación para el cliente, es decir, rompe completamente todos los esquemas. Sabemos que esto va a generar demandas una vez más. ¿Por qué? Porque es un proceso que se ha seguido. Ahora, ¿qué argumentos podemos ver que el gobierno va a alegar, Miguel? Hay ciertas cosas que sí yo hablo bien claro con mis clientes, sobre todo, o con las personas al inicio que me contratan, es no pensemos que que presentar un asilo es solamente llenar un formato. O sea, también hay que estar bien claros y responsables en cuanto a las alegaciones mismas de temor, de miedo creíble que uno tiene y dónde está la corroboración que usted está juntando también. Entonces, desafortunadamente, sí lo están usando los jueces y los fiscales, sobre todo porque un fiscal perfectamente ve un expediente, mira que no existe ningún mérito, mira de que está hasta mal presentado, por ejemplo. Sabemos que hay leyes de derecho procesal que nos dicen, por ejemplo, cómo hay que presentarlo, cuántas páginas numeradas, un orden, una tabla de contenido. Es decir, son cosas procesales si lo quieres decir de esa manera, pero igual, si tú no las cumples, cualquier juzgado te puede decir, lo estamos regresando porque está mal presentado, por ejemplo. Y la verdad que eso no lo mirábamos antes, pero ahora van a usar, considero yo, cada argumento que puedan usar para poder utilizar una desestimación, perdón, para poder aplicar una desestimación de caso. ¿Ok? ¿Y qué significa la desestimación? Ok, básicamente estás perdiendo la oportunidad de presentar tu caso antes. Acordémonos de las dos jurisdicciones, ¿verdad? Para aclarar, Miguel. Estar bajo UCIS viene siendo un oficial de inmigración al que se le debería de presentar esos alegatos, explicar por qué te están persiguiendo en tu país, es decir, es una reunión con un oficial, ¿verdad? Cuando está bajo la jurisdicción de un juez de inmigración, estamos hablando una corte, hay un juicio, o sea, la oportunidad de tu audiencia, de hacer tu defensa, hay un fiscal y hay un juez de inmigración, ¿ok? Entonces recordemos primero eso, en qué escenario está usted ubicado? Con UCIS está la carta llegando claramente diciéndole a la persona, su caso ha sido desestimado. Sin embargo, si usted desea solicitar una audiencia de entrevista de miedo creíble, lo puede hacer y siga los siguientes pasos. ¿Cuál es el gran problema? Número uno, el factor tiempo. Si esa persona no está preparada correctamente, si esa persona no tuvo el cuidado de adjuntar y suplementar su caso con evidencia, si a esa persona la atienden en esa audiencia de miedo creíble y no tiene el mérito suficiente su caso, ¿puede ser detenida? Sí, el riesgo es altísimo. ¿Ok? Puede ser de que en ese mismo momento esté listo inmigración para poderla deportar. Sí, si le aplican lo que es el expedited removal, que recordemos que lo hemos hablado también anteriormente, que es la deportación expedita si lleva menos de 2 años aquí. ¿Por qué? Porque esa fue la extensión que creó la administración de que si lleva menos de 2 años se puede aplicar también. Y hay una demanda donde se habla de que está mal usando la deportación expedita porque eso es más que todo para las personas que entraron ilegal. Muy inteligentemente, con la terminación del parol, ahora quieren el gobierno alegar que ahora no tienes nada. Y es verdad, no tienes nada, pero tú nunca entraste ilegal. Tú entraste por un proceso legal, que ya lo terminaron, sí, pero por eso metiste el asilo. Y por eso está esa demanda sucediendo y van a venir muchas demandas más. El problema es qué tanto tiempo va a tener esa pobre persona cuando vaya a su entrevista
para esperar lo que va a pasar con la demanda, ahí viene el gran problema. Usted dice de que le advierten a las personas que si pierde en primera instancia el caso, puede solicitar la audiencia con un juez. O sea, pero usted dice No, que no queda, o no, sea, es que no le están dando la entrevista con el oficial, Miguel, ese es el problema, están truncando. Y como la misma noticia que pusiste al inicio, esto no tiene precedente. O sea, yo no le puedo inventar a un cliente, no, esto pasó, no tiene precedente. Los pasos normales han sido, una vez que usted presenta su petición de asilo, tiene que esperar a su entrevista. O le llega una carta donde le piden suplementar evidencia, o sea, cosas normales del proceso. Lo que ahora está pasando es que ya te están diciendo, o te estamos desestimando tu caso, esa es una de las noticias esa es una de las notificaciones que yo ya tuve en mis manos, o te están diciendo intento de negación, en inglés intent to deny, y te están dando la oportunidad de que suplementes el caso. Claro que prefiero el intent to deny, porque obviamente quiero tener la oportunidad de poderle dar mayor fuerza a ese caso y suplementarlo. Pero un dismiss, una desestimación, es que ya no me dieron la oportunidad, ya me lo están notificando. Te estoy desestimando tu caso. Punto. Pero puedes pedir todavía una entrevista de miedo creíble. Y la gran diferencia, Miguel, acuérdate, la entrevista de miedo creíble es diferente a una entrevista que se hubiera tenido en el proceso normal del asilo. ¿Ok? El famoso esquema de una entrevista de miedo creíble, en primera lo hemos visto que es un tiempo más corto. En segunda, ¿quién realmente va a hacer esa entrevista? ¿La va a hacer realmente una persona, un oficial capacitado para entrevistas de asilo? Y ahí van a venir todas esas preguntas ahora, porque eso violaría el debido proceso. Y ya no se diga la deportación inmediata. ahora, bueno, desde ayer se está diciendo que quienes están en riesgo, que está apuntando esta decisión a los que entraron de manera irregular. Es efectivamente solo los que entraron por la frontera o ya se han dado casos o también le han notificado de gente que entró por el aeropuerto y le podrían desestimar su caso. Bueno, hasta el momento las notificaciones en caliente que yo he tenido en la mano, porque me gusta darte casos reales, han sido de personas que entraron por frontera. ¿Ok? El caso que te mencioné de desestimación entró por frontera. El caso que te comenté que dice notificación de intento de negación entró por el aeropuerto. Es decir, que le dieron por lo menos la opción de preséntame más evidencia antes de que te lo niegue. Sí, ahora, a ver si, porque usted conoce los términos y los tiempos. Lo que la gente lo que está recibiendo es directamente una notificación a través de un correo electrónico sin haber ido a ninguna entrevista. Bueno, las personas que se presentaron acá en la oficina las recibieron por el correo físico, no por notificación electrónica. Eso no quiere decir que no se pueda mandar electrónico, porque para eso se le dio la oportunidad a la persona de crear una cuenta online. O sea que no podemos descartar que el envío electrónico va a ser uno de los medios de notificación, Miguel. Y así es. Antes de ningún tipo de entrevista les llegó. Es correcto lo que me estás preguntando. La respuesta es sí, sin entrevista alguna que haya acontecido. O sea, la gente no puede ir a defender su caso. Exactamente. Por eso no hay un precedente. O sea, solo lo estudia, se supone UCIS. Yo mando mi solicitud, esta persona la recibe, la estudia y me la rebota y me dice que mi caso está desestimado. O sea, sin haberme escuchado y sin haberme visto la cara. Así es. Ok, ahora. Por eso comencé explicándote la importancia de cuántas personas simplemente llenaron la aplicación, el formulario, y no hay ningún tipo de prueba de soporte. No se puede hacer nada. Bueno, claro, definitivamente, la persona que recibió la carta donde le dicen, si usted quiere una entrevista de miedo creíble, opte por eso, por supuesto, pero no va a ir sola, no va a ir sin preparación, no va a ir sin evidencias de soporte. Es decir, aquí se va a tratar de evitar la deportación. Entonces, por un lado, en mi caso, yo tengo que contactar a la oficina de asilo, por un lado. Por el otro lado,
decir que sí, también quiero una entrevista, porque no voy a desestimar simplemente una opción que me está dando el propio gobierno de tomar una entrevista. Si un cliente mío tiene miedo de regresar al país porque le va a pasar algo, porque yo voy a dejar de usar esa herramienta también. Lo que quiero es asegurarme que sí se le van a respetar lo que debería de pasar en una entrevista de miedo creíble con todas las de la ley. Es decir, un análisis correcto, las preguntas necesarias, que se acepten las evidencias que se van a estar presentando, que no se violenten simplemente cualquier derecho que esa persona pueda tener en ese momento cuando esté hablando, que exista un intérprete si la persona no habla inglés, es decir, que se cumpla con todo. Sí hay gente que hizo las cosas sin preparación, no tenían argumento, no habían pruebas, lo hizo para, ya hemos hablado aquí, para extender, para ganar tiempo y quedarse un rato más en Estados Unidos. Pero sí hay gente que tiene méritos suficientes para un caso de asilo. Y yo digo, ahorita como usted lo ha platicado, yo no creo que le estén dando su tiempo a revisión de cada caso, sino que es una denegado, porque es una montaña de casos, de procesos. Estamos hablando de 1,5 millones, de acuerdo al reporte que existe, ¿no? Es correcto. Correcto, no se le está dando. Entonces, por eso, con mucha mayor razón, si la persona que se atreve a ir sin asesoramiento, porque simplemente no conoce los elementos del asilo, no conoce qué es lo que está buscando, qué necesitas tú probarle al gobierno para que te aprueben un asilo, no habla correctamente de quién lo está persiguiendo. Es decir, todo eso se pierde porque no está preparado correctamente. ¿Ok? Muchas veces solamente ponen, ¿cómo te diría yo? Eh, Periódicos, noticias del periódico, que no está mal, eso es evidencia de la situación en el contexto en que vive ese país en ese momento. Pero ¿dónde está lo que es más directo a tu caso? Y mucha gente falla en eso porque no tiene nada de que yo fui a 2 protestas y, te dice el oficial, solo por ir a 2 protestas, yo no le voy a dar asilo a 200.000 personas. ¿Entiendes? Por eso es que la preparación es crucial, Miguel. Sí, yo he insistido porque le he escuchado a usted y he escuchado a otros abogados de inmigración un caso del de Lenín Salablanca, no sé si lo conoce, un nicaragüense que ciertamente sufrió cárcel, intimidación, persecución, asedio. Ya conocemos su caso, tal vez usted no esté enterada de Lenín, pero yo he insistido aquí también porque he preguntado que cuando van a una cita no lleven algunos argumentos que fueron agresivos, que tomaron armas, o sea, la gente cree, hay muchos que creen que, porque estoy en Estados Unidos me van a proteger, porque yo estoy en peligro, porque estuve en una barricada, porque reventé un mortero. Ese tipo de cosas aquí no van. Aquí rápidamente perdés el caso si mostrás ese tipo de evidencia, digo yo, ¿no? Bueno, en el sentido de que si usted tomó la justicia por sus manos, mucho cuidado, porque no es lo mismo decir actué en defensa propia a decir yo tomé armas en contra de alguien que piensa diferente a mi ideología política. Aquí eso se penaliza. Entonces, la gente no está preparada. De eso hemos estado hablando y yo insisto, la gente que aquí el asilo político es de persecución. Un abogado puso, Yader, mi amigo, que no es lo mismo decir, yo estuve en la universidad disparando, yo me metí a la universidad a protegerme. Son dos casos diferentes, ¿no? De defenderse. Pero como usted dice, la preparación de la gente es clave. Yo les he sugerido, búsquense su abogado, asesórense, porque es la mejor manera. Entre mejor armas tenés, mejores recursos para defender su caso, mucho mejor. Y otra cosa, Miguel, que un pensamiento erróneo en muchas personas pensar de que ese día el abogado va a hablar por ti en todo lo que tiene que ver con el asilo. Es incorrecto. El trabajo del abogado es antes de llegar a esa entrevista. Si hay algo que yo le dejo claro a mis clientes es, usted va a tener una preparación. Yo tengo sesiones de preparación con mi cliente. Mucha gente le llama el fogueo. Le dicen, sí, porque yo necesito que se familiarice. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que buscamos ese día? Convencer al oficial de que existe esa persecución. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cómo usted va a manejar las preguntas? Ningún abogado le puede decir a un cliente, te van a preguntar estas 10. No,
pero tenemos la suficiente experiencia para poderle decir al cliente, mínimo, usted, estos puntos en su historia deben de ser desarrollados el día de la entrevista. Entonces, en mi caso particular, yo hago eso con mis clientes. Pero si usted tiene un abogado, y con todo respeto a los colegas, si usted tiene un abogado y a usted no lo han preparado, usted tiene el derecho, debe de pedirlo y decirle al abogado, ¿y cuándo usted me va a preparar? Pregúnteselo. Porque ese día, repito, no es el abogado el que va a estar hablando. El oficial quiere escucharlo es de usted y cómo usted, que fue el que vivió los hechos, va a poder probar y va a tener el elemento de credibilidad al 100%. Ahora, las cartas de rechazar los casos, de desestimar los casos que le están llegando a las personas desde ayer, desde hoy, esas cartas les advierten que tienen que abandonar Estados Unidos. ¿O qué es lo que le dicen después? ¿Qué es lo que viene? O sea, porque usted nos ha explicado que algunas personas les dicen, podés solicitar una audiencia, ok, pero a otros les está llegando con que al haber sido desestimado tu caso, ya quedas en proceso de deportación. Sí, bueno, acuérdate, yo te estoy compartiendo la que he tenido yo en mis manos. Y claro, si tú no haces nada, si no optas, pero por eso te hablaba de, yo no voy a dejar de optar por algo, yo necesito ganar tiempo también para preparar cualquier otro alegato más de defensa para mi cliente. Parar una deportación no es simplemente decirlo, lo voy a detener. Parar una deportación significa ¿qué otros argumentos más? Tal vez ya se casó, tal vez ahora tiene un niño menor que depende, tal vez hay una condición médica que hay que dejarle saber al gobierno. O sea, hay que armarse con todo para poder detener esa deportación y hay que ganar tiempo para eso también. Ahora, que cualquier notificación que diga, te estoy desestimando el caso y al final te concluye diciéndote, bueno, si usted no va a tener ningún otro tipo de alivio migratorio, usted está consciente que usted se tiene que ir, tiene que abandonar el país, por supuesto que te lo dice. Ese es el objetivo final de que la gente se vaya. Sí, y pues yo hacía cálculos aquí con los números que pude reunir temprano antes del programa. Yo estoy calculando, porque eso dicen los investigadores, 500,000 de nicaragüenses en riesgo de deportación. Yo sumé el día de hoy todos los que entraron a través por la frontera. Estamos hablando de más de 500,000 de personas. Lo que no existe el dato es que cuántos de esos solicitaron su asilo político ahí. Ese dato no existe, pero estamos hablando de una cantidad enorme. Si vamos con la población de Nicaragua, 500,000, ¿cuánto es? Estamos hablando de como el 5, el 6% de toda la población nicaragüense. Mira, Miguel, aquí hay algo que se llama, que he usado mucho, y ya te vas a ir familiarizando mucho, que hablan mucho del APA, es el acta de procedimientos administrativos. Es decir, muchos de los procedimientos que hay, en este caso, en lo que es el ente regulador de inmigración del gobierno, de igual manera tienen que respetar procesos. Cuando se violentan los procesos, caen las demandas, no basadas necesariamente porque el asilo y la persecución, no, son basadas en que no se respetó el proceso. ¿Por qué? Porque ya el proceso dictaba paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, a eso me refiero, que espero que si no es que están ya trabajando en eso, las organizaciones, tú sabes, pro inmigrantes que siempre han salido a la vanguardia, a que se están violentando los procesos. Ahora, esa noticia que tú compartes, que se filtró, ¿qué pasa? Van a tenerla que verificar para que la demanda proceda, porque si tú tratas de demandar a algo cuando todavía no ha sucedido o no se ha materializado, la demanda te la rebotan, porque todavía no le estás presentando de que se ha materializado. La Organización de Abogados de Inmigración Nacional, a la que yo pertenezco, por ejemplo, ya nos mandó una notificación a todos los abogados. Todos los que hayan recibido, ya sea porque su cliente vino, alguien se lo trajo, la notificación, obviamente tenemos que borrar los datos del cliente, vamos a compartirlos. Y ya esta organización, por ejemplo, está reuniendo todas esas cartas que se están recibiendo para demostrar de que están actuando de una manera incorrecta en el debido proceso. Pero eso está pasando en caliente. Esto fue ayer, por ejemplo. Entonces, pues Miguel, la batalla se sigue dando. ¿Y este procedimiento cuántos años tiene de haberse establecido? No, imagínate, esto es algo, muchísimos años. Son 40 años, creo, ¿no? Muchísimos años. Es decir, la figura del asilo, recordemos que no solo está en un precedente creado por el propio país, sino también el derecho internacional.
donde hay convenios por protección a los derechos humanos. O sea, estamos, imagínate, esto puede irse remontarse con una cantidad de soporte legal impresionante para que ahora simplemente solamente haga alguien así y se cambie. Esto es muy distinto a lo del parol humanitario, porque el parol humanitario era una orden ejecutiva del presidente. En cambio, esta es una ley del país. Es correcto. O sea, que no se puede borrar con una orden ejecutiva. Es correcto, esto es una jerarquía de leyes, así mismo como lo dices, una ejecutiva nunca va a ser igual a una aplicada, perdón, a una legislada por el Congreso. Es decir, una legislación formal que pasó por su proceso legislativo. No es lo mismo. Pero pues por eso digo, aquí van a haber las demandas, se va a dar la pelea, porque no, las cosas están siendo cambiadas de una manera brutal. Y creo que todo viene en cadena, porque hace unos días la Corte Suprema autorizó al presidente a deportar a terceros países, a aquellos que no los pueden mandar a su país de origen. Es correcto. Ahora, ¿cuál es la gran confusión también? Que a mí me toca decir lo correcto porque yo estudié leyes, Miguel. O sea, la opción de terceros países no es que se la inventó el presidente Trump, quiero aclarar eso. O sea, no es que se la inventó él, ni mucho menos. Lo que pasa es que solo si tus países, primero, no te aceptan, y segundo, previo convenio con ese tercer país que lo acepte también. El problema está que muchas personas que se están quejando dicen, pero es que a mí mi país me está aceptando. ¿Por qué de forma arbitraria me mandaste para otro país cuando mi país sí me aceptaba? Ahí está también el gran problema pasando. Pero bueno. Le agradezco, doctora, por qué bueno, no es una buena noticia, obviamente, pero fue precisa la entrevista con usted porque está recibiendo sobre el tema. Justo, Yo creí que íbamos a hacer como otra vez, acordate, Miguel, que esto no es oficial, porque esta es una filtración, pero me sorprende porque usted ya ha recibido de personas a quien le lleve el caso que le están negando ya en primera instancia sus casos de asilo. Qué duro, porque hay gente que sí se lo merece. Porque Claro. ¿quiénes son la mayoría de los que estamos pidiendo asilo? Cubanos, venezolanos, nicaragüenses. Y no vienen de países que tienen estabilidad, sino que la mayoría de países que estamos en problemas y que los conocen las autoridades de este país. Así es, Miguel. Así que te agradezco por la oportunidad, el espacio, porque de verdad que tenemos que seguir informando. Gracias, Noeli, y bendiciones.